ministerio. Y así es nuestro Dios, hermano. Cristiano, pero yo no sé mucho de leer, así que él me dijo lo que él había leído. Entonces, en este libro decía que existen tres tipos de personas, y existen tres tipos de personas. Una de esas personas son los que hacen las cosas y también hacen que las cosas sucedan, es decir, son provocadores, no en una forma negativa, sino que son los que hacen que las cosas sucedan. El otro tipo de personas son los que solo ven las cosas pasar. Y el otro tipo de personas son los que no saben lo que está pasando. Amén. Voy a repetir otra vez. Está el tipo de persona que hace que las cosas sucedan. Está la otra persona que ve las cosas pasar. Y luego están los que no saben lo que está pasando. Amén. Pregúntale que está a la par. ¿Usted cuál es? Hermanos, este es algo bastante reflexivo. Y vamos a entrar en eso. Pero quiero empezar hablando acerca de un Dios de lo imposible. ¿Cuántos creen en un Dios de lo imposible? Gloria al Señor. Yo creo en un Dios de lo imposible. Desde que tenía 7 o 8 años que me contaron que se abrió un mar de la nada, desde entonces yo creo en un Dios imposible. Un Dios imposible. Gloria a Dios. Y hay muchísimas cosas, hermanos. Y a mí me encanta cuando recuerdo, hermano, cuando usted recuerda que el mismo Dios que hizo eso, que abrió ese mar, el mismo Dios que hizo un milagro a través de Jesús cuando alimentó a mucha gente, es el mismo que está ahora, hermano. Es el mismo Dios milagroso. Pero quiero hablarles de este Dios de lo imposible. Y quiero que me acompañen a Jeremías 33:3. Libro de Jeremías 33:3. Gloria a Dios. Me ayuda, hermano, a leerlo, solo un versículo. Jeremías 33:3. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria al Señor. A mí me encanta, hermanos, a veces cuando estamos quizás en un altar familiar o en algún estudio, no sé, cuando leemos la Biblia y la palabra es bien clara. Jeremías 33:3 es bastante claro, y el profeta Jeremías, hermano, es bastante conocido. Todos los que estamos aquí más de alguna vez habíamos escuchado acerca de Jeremías, uno de los más famosos de la Biblia, podríamos decirlo de esa forma. Y cuando escribe todo esto, estas palabras eran las que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel, eran lo que los profetas hacían. Recibían la palabra de Dios y los profetas daban la palabra de Dios al pueblo de Israel. Pero vamos a analizar qué es lo que realmente estaba escribiendo Jeremías en este versículo. Y las primeras 3 palabras dice, clama a mí. Es decir, no, es bastante claro, hermano, dice, clama a mí. No se está refiriendo, clama a lo que yo te puedo dar. Amén. Dice, clama a mí, clama a mi nombre. Porque muchas veces nosotros, hermanos, cuando le estamos orando al Señor, estamos esperando primero la añadidura, y no queremos el reino, y no queremos acercarnos primero al reino de Dios. Amén. Y ese es un problema que nos pasa a muchos cristianos, que buscamos la añadidura primero. Y lo decía, ¿verdad? Salomón lo decía, de que no, o sea, no es en ese orden como las cosas se van a dar. Y entonces Jeremías escribía y decía, clama a mí. Es decir, hermano, diríjase al Dios Todopoderoso. Amén. Se está dirigiendo, hermano, nuevamente al Dios Todopoderoso, al Dios que liberó al pueblo de Israel, al Dios que alimentó al pueblo de Israel en medio del desierto. No sé en qué momento estaba escuchando algo acerca de eso, pero era imposible, hermano, sobrevivir en un desierto. Más de 2 millones de personas, creo que era aproximadamente todo el pueblo de Israel. Cuando nosotros no aguantamos un día, hermanos, sin comer, o no aguantamos un ayuno. Amén. Imagínense, hermanos, en medio del desierto sin nada. No, ni siquiera podría haber un río por ahí, ni
siquiera sombra. Pero y ahí fue donde el Dios de lo imposible se manifestó. Usted conoce muy bien la historia del pueblo de Israel. Pero hermanos, tenemos que dirigirnos al Dios Todopoderoso y acordarse que está hablando del Dios, del Creador, al Creador de todo. Amén. Luego dice en las otras palabras, y yo te responderé. Hermanos, esto no es quizás te voy a responder, es una promesa del Señor. Dice, y yo te responderé, nos promete que nos va a responder. Aunque a veces no suceda en el instante, aunque a veces la respuesta de Dios no es como nosotros queremos. A veces, hermanos, cuando nosotros le oramos al Señor, que el Señor no haya respondido como nosotros queríamos, no significa que Él no ha respondido. Amén. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor y oramos por eso, quizás Dios ya respondió, pero no respondió como nosotros estábamos esperando. Entonces decimos, no, Dios no me ha respondido. Amén. Y eso es algo que a lo mejor yo espero que a todos nos ha pasado, y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado, orándole al Señor, pidiéndole por algo, y el Señor no me responde, pero es que no se trata, hermanos, de mi inteligencia, se trata del Dios Todopoderoso. Amén. Se trata del Dios Todopoderoso. Volvemos al principio donde dice, clama a mí. Acordémonos que esto, hermanos, se trata de Dios. Amén. Todo lo que estamos haciendo aquí, hermanos, no es para un ministerio, no es para una directiva, hermanos, todo lo hacemos para la gloria y honra de Dios. Amén. Y ahí es donde cometemos ese problema, de que a veces pensamos en nosotros, pensamos que se va a tratar de nosotros, pero Jesús es el centro siempre. Luego dice, y te enseñaré, clama a mí y te responderé y te enseñaré, es decir, te voy a responder, pero vas a ver también la gloria de Dios. Es decir, no solo va a ser una respuesta verbal, una respuesta que se va a quedar solo en palabras, sino que lo va a mostrar, así como ya se lo ha mostrado, hermano. Así como ya se lo ha mostrado. Y luego dice, hermano, fíjese, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Es decir, que si el Señor usted todavía cree que no ha recibido la respuesta del Señor, es porque vienen cosas grandes. Vienen cosas grandes, hermano. Y Dios cuando responde, hermanos, es como un verdadero padre. Todos los que son padres aquí, ¿cuántos más de alguna vez han tardado en responderle algo a sus hijos? No es porque no les quieren hablar, o porque estoy enojado, me caen mal mis hijos, no. Pero hay veces que si yo consulto algo a mis padres, no me puede decir en el momento sí, no, o porque él tiene que analizar, mis padres tienen ya, acerca de la pregunta que yo les hago, no pueden decir sí, está bueno de una sola vez. ¿Sí se entiende, hermano? Amén. Y ese es el problema, y ahí, hermanos, que si nos ponemos en esa posición como hijo, quizás lo empezamos a entender un poco mejor, porque a veces, hermanos, cuando le estamos pidiendo algo al Señor, y se nos olvida, hermanos, que Él es el Padre y nosotros somos los hijos. A veces, hermanos, muchas veces nos hemos atrevido a querer jugar el papel de Dios, a querer jugar, incluso a querer decirle, a pensar qué es lo que el Señor debería de hacer. Él es el Dios Todopoderoso y sabe qué hacer. Amén. Y luego dice, y te enseñaré cosas grandes. Son cosas que incluso no alcancemos a ver. Amén. Cuando me pasó, bueno, sí, creo que sí, la mayoría se dio cuenta de que habíamos adquirido un teclado allá en agosto. Lo tuve como un mes y medio y luego me lo robaron, sacaron del carro. Entonces yo no alcanzaba a ver lo que venía más adelante. Yo no entendía por qué. Si yo llevaba bien mi vida con Dios, mi vida personal con Él, y tanto que le servía al Señor y así, ¿verdad? Pero eso fue, hermanos, como unos 5 segundos donde mi mente estuvo así, una mente como, pues sí, enojado porque había pasado eso. Pero luego reaccioné y no precisamente me acordé de este versículo.
pero sí en base a todo lo que he aprendido, de que por alguna razón pasan las cosas, hermano. Y cuando sucedió eso, yo no entendía lo que iba a pasar más adelante. Y Dios tenía una bendición preparada, hermano, mejor. Y yo creo que el Señor trabaja de esa manera, hermanos. Creo que el Señor es un verdadero Padre, yo lo creo. No sé si usted cree que Él es un verdadero Padre. Y un verdadero Padre jamás va a hacer algo con el fin de dañar a sus hijos. Jamás el Señor va a permitir algo con el fin de que usted salga dañado, porque ese no es un verdadero Padre. Pero Él sí es un verdadero Padre, hermano. Y siempre hablando acerca de un Dios de lo imposible, yo sé que hay muchos testimonios aquí, hermanos, que nos pueden pasar a testificar para la gloria de Dios las cosas que Dios ha hecho que parecen imposibles con respecto a problemas, a enfermedades, que parecía imposible, y para la gloria de Dios aquí estamos todos, amén. Aquí estamos para alabar su nombre. Y quizás los que trabajan en el área de medicina, quizás que han estado más metidos en eso, quizás tienen más experiencias de las cosas imposibles que han sucedido. Y siempre, hermanos, este mundo le va a querer dar explicación a todo. Le va a querer dar explicación, hermanos, a todo. Y es porque así es el ser humano. El ser humano es bastante curioso y quiere saber el por qué. Quiere saber por qué pasa esto, por qué la luna gira alrededor de nosotros, por qué funciona el universo de esta manera. Y todo, hermanos, un montón de curiosidades que el ser humano se ha hecho. Y así somos, hermanos. Nuestra naturaleza humana viene ante el Señor y le pregunta: Señor, ¿por qué? Quiero que piense, hermano, cuándo fue esa vez que le oró al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué? Quizás, hermano, quizás fue ayer, quizás hace unos 2 días, hace un mes. Y le oró al Señor y le preguntó: Señor, ¿por qué? Y esa, hermano, es nuestra naturaleza humana. Pero, hermano, si nosotros preguntamos un por qué, eso no tiene un propósito. Pero si yo le pregunto al Señor: Señor, ¿para qué? Ahí sí hay un propósito. Si yo le pregunto, hermanos, si yo tuviera la oportunidad de hablar a Jesús y yo le dijera: Señor Jesús, ¿por qué te entregaste? La pregunta no tendría propósito. Pero si yo le digo al Señor Jesús: ¿para qué te entregaste? Ahí Jesús me mostraría el propósito de por qué lo hizo. Amén. A veces no entendemos el propósito de las cosas y estamos con esa pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Y por qué lo permitiste? ¿Por qué permitiste que a mi hijo le sucediera eso? ¿Por qué permitiste que a mi padre, que a mi madre o que a mi padre le pasara eso? Y es bien difícil de entender. A veces es bien difícil de comprender, hermanos. Pero allí es donde podemos regresar a Jeremías 33:3, y dice: clama a mí. No le dice clama a una iglesia. O no le dice clama a otra persona. Le dice: clama a mí, al Dios Todopoderoso. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas que no alcanzamos a ver, hermanos. Hay muchas cosas que nos suceden porque tienen un gran propósito que nosotros no alcanzamos a ver. No alcanzamos a ver dónde Dios nos quiere llevar o para dónde vamos nosotros. Nosotros no alcanzamos a ver eso. Siempre me gusta mostrar este ejemplo de un padre con un niño, un bebé que está aprendiendo a caminar. Por ejemplo, si estoy aquí arriba y yo estoy agarrado de la mano con un niño, tengo que pensarlo 2 veces si lo voy a soltar de la mano. Porque si lo suelto de la mano se puede caer o puede hacer algo aquí. Porque el niño no está realmente viendo todo el panorama, pero yo que estoy desde aquí, ¿verdad? El adulto o su padre, puedo ver las cosas de una forma diferente, de una perspectiva diferente. Y así es Dios, hermano. Así es Dios. Nosotros solo somos sus hijos y el Padre sabe lo que hace. Amén. Y nuestro Padre sabe lo que hace. Gloria a Dios. En la universidad, hermano, el último día que fui a hacer un examen, estaba hablando con un compañero que estaba medio triste porque no tenía ninguna chance, se le habían quitado todas las oportunidades de ver a una amiga de él que le gustaba, porque él vive hasta Cojute y viaja hasta aquí a la universidad.
Universidad de San Salvador, y ella también vive allá en Cojute, y entonces les cuesta verse, no son novios. Pero él estaba así medio triste porque contaba que fue una vez a la casa de ella y que al día siguiente le dijo, no le caíste bien a mis papás. Y entonces él está con eso en la mente, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y en medio de eso me preguntó, contándome, ¿verdad? Y en medio de eso me preguntó de que él no es cristiano, pero tampoco es ateo. Él simplemente no se congrega en una iglesia, pero él dice que cree en Dios. Entonces, él me decía de cómo funciona el propósito de Dios. Y era bien difícil decirle cómo funciona el propósito de Dios en la situación que él me estaba diciendo. Era algo podríamos decirlo banal, algo que realmente no tiene mucha importancia. Pero a partir de eso empezamos a hablar acerca del propósito de Dios y por qué pasan las cosas. Y me decía él, yo no podría entender por qué le pasara algo, no sé, a mi mamá, o le pasara algo a mi hermano, yo no podría entenderlo. Entonces me ponía a pensar cómo él que no se congrega, jamás ha ido a la iglesia, ya lo invité, jamás ha ido a la iglesia, y cómo él que ni siquiera se congrega, ni siquiera le sirve al Señor y nada tiene dudas, y ahora nosotros que sí servimos al Señor y nos congregamos tenemos esas dudas también, después de haber visto al Dios Todopoderoso. Él quizás nunca en su vida había experimentado la presencia de Dios, nunca había visto un milagro en su vida, nunca había oído un testimonio, qué sé yo, pero todos nosotros, hermanos, estamos rodeados de milagros todos los días. Sí, pero seguimos teniendo dudas. Y seguimos teniendo dudas, y al llegar a ese punto de yo no podría entender por qué Dios permitiría algo, por qué Dios permitiría que le pase algo a mi hijo, por qué Dios permitiría que le pase algo a mis padres, por qué Dios permitiría que me quiten el trabajo, por qué Dios permitiría que me atrasen en la universidad, por qué Dios lo haría. Y ahí, hermanos, así como yo estoy hablando, es nuestra naturaleza humana. Si se fijó todas las preguntas que le acabo de decir ¿por qué? Son muy diferentes. Si usted se cuestiona de una manera, de otra forma, le dice, Señor, ¿para qué? ¿Para qué lo permitiste? Amén. Amén. Y tenemos muchísimas dudas, hermanos, después de haber visto la gloria de Dios. Y quizás muchos de los que estamos acá, Dios nos mostró su gloria. No solo una vez, varias veces. Varias veces Dios nos mostró su gloria. Pero ¿por qué seguimos dudando? No es algo tan sencillo como decirle, solo hermano, deje de dudar y ya estuvo. No, ¿verdad? No es tan fácil para sonar. Pero hermano, significa que hemos dejado de anhelar su presencia. Cuando tenemos dudas, hermanos, incluso acerca de la existencia de Dios, quizás hemos perdido realmente la comunión con nuestro Padre. Hemos perdido la comunicación que antes teníamos con el Señor. Y eso, hermanos, no lo estoy diciendo porque me hayan contado algo, porque yo sepa algo de usted, sino porque a mí me está pasando. No es que me haya pasado, o me estuvo pasando por un buen momento. No significa que andaba en pecado, hermano. Pero sí, por un momento perdemos la comunicación y la comunión con Dios, y no lo podemos negar, hermano. No lo podemos negar porque en medio de tanto que hacer, en medio de todo lo que la vida nos envuelve, olvidamos que tenemos un Padre. Amén. Y es bien difícil entonces, porque como les expliqué acerca de mi compañero, ¿cómo voy a hacer yo, verdad? Que él crea en un Dios de lo imposible, con esas dudas que él me mostró en ese momento. Era bien difícil. Y entonces, hermanos, ¿cómo podemos definir eso que es imposible, eso que es raro para la gente, para los estudiosos, para la ciencia en sí? ¿Cómo podemos definir eso raro que la ciencia no quiere aceptar? Acompáñenme, hermanos, a Jeremías 33:6. Jeremías 36:6 dice: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré,
y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermanos, esta es otra promesa para su vida. Se lo leo otra vez, hermano. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria a Dios. Súper clara la palabra de Dios, hermano. Y por eso me encanta a veces cuando leo un poco la Biblia. Y para nosotros, hermanos, todos nosotros, no sé a quién le ha pasado, si alguien puede levantar la mano, cuántos le han llamado loco por creer en Dios. Amén. Amén. Seguido. Bueno, me están empezando, porque la gente no asimila en un principio. Y más ahora, con mucho contenido en las redes sociales, porque nos creemos todo lo que vemos en las redes sociales, hermano. Nos creemos todo lo que vemos. Amén. Yo me creo muchas cosas que veo en las redes sociales. Entonces, también, hermanos, ¿cómo no lo podrá hacer el creador de todo lo que existe? Es decir, cuando, siempre hablando de este tema, acerca de alguien que no cree en Dios, yo sé que más de alguna vez usted, hermano, se ha topado con alguien en su trabajo, o alguien donde usted estudia, alguien que no cree en Dios, o alguien que simplemente le molesta que usted cree en Dios. Eso es bien interesante, porque sí, yo tenía otro compañero, nunca hablé con él, solo era compañero de clase, nunca traté con él, pero le molestaba que yo fuera cristiano, por muchas cosas históricas que pasaron, ¿verdad?, con la iglesia cristiana, hace mucho tiempo, ¿verdad?, y con ideologías de esa forma, que de la nada en algún debate de la clase sacaba, pero la iglesia cristiana hizo esto, y estos hicieron esto también, y así, ¿verdad? Es decir, eso es bien interesante, pero en esas situaciones, hermanos, no se trata de yo contra mi compañero, ¿ven?, sino que se trata del Espíritu Santo contra las huestes de maldad. Amén. Y yo me acuerdo de algo que dijo Gerardo cuando él pasó a dar su testimonio, y que me gustó bastante, que decía que lo estaban molestando porque nunca salía, y en ese momento le dijeron, Gerardo, y salió, y él dijo, y ahí el enemigo quedó humillado. Amén. Y hermano, a veces nos olvidamos de eso, que el enemigo ya quedó humillado, hermano. Amén. Le recuerdo que él ya está derrotado. Gloria a Dios. Así es, amén. Pensamos que de alguna forma puede superar, la situación puede superar la gloria de Dios. Amén. Y ya volviendo, hermanos, a lo que les empecé diciendo acerca de los tres tipos de personas, de las personas que hacen que las cosas sucedan, los que solo ven las cosas pasar y los que no saben lo que está pasando. Pregúntese, hermanos, si usted está siendo un provocador del avivamiento del Espíritu Santo. Porque eso, hermanos, me pasó, tenía como 12 años, andaba en Inters. Y nos invitaron a comer los pastores en la iglesia donde estábamos, fuimos a una pupusería en una esquina. Y en la otra esquina nos dieron 3 pupusas a cada uno y un café. Pero al otro lado de la esquina había un señor, no era un bolo, era un señor que estaba vestido, estaba con ropa, pero estaba bastante sucio. Y daba como una carretilla, no sé qué andaba vendiendo. Y ahí, hermanos, yo pude ver los 3 tipos de personas. Y mi líder en ese momento, lo que hizo nuestro líder en ese momento fue pararse, le fue a dar 2 pupusas y le dio su café a esa persona. Claro, cuando él se paró, no le dijo, mire todo, yo le voy a dar 2 pupusas a él. No, él lo hizo de alguna manera, lo hizo. Y los que estábamos ahí, como 2, estábamos cerca de él, vimos lo que él hizo, y todos los del otro grupo no sabían lo que estaba pasando. Y ahí yo me di cuenta de qué importante es esto, hermano. De cómo mi líder en ese momento fue de esos que hicieron que las cosas pasaran. No solo fue y le dio comida, le predicó acerca de Cristo. Y quién sabe si ese señor ahora tiene una mejor vida por esa palabra.
Ahora yo solo fui a los que vieron las cosas pasar, pero había otros que no sabían lo que estaba pasando. Aquí, hermanos, dentro de la iglesia, ¿cuál es su papel? Hace que las cosas sucedan, provoca el avivamiento del Espíritu Santo. O solo ve que otros lo están haciendo, o no está viendo lo que está pasando. Porque muchas veces, hermanos, decimos, no, la iglesia no ora, la iglesia le hace falta el Espíritu Santo. Pero a veces no nos estamos fijando de las personas que vienen a orar a las 5, hermanos. De las personas que están a las 8 de la mañana orando, hermanos. Estamos siendo provocadores del Espíritu Santo. O solo estamos viendo, esperando que alguien más lo haga. O de verdad no sabemos qué es lo que está pasando. Se nos ha olvidado, hermanos, que la venida del Señor está cerca. Se nos ha olvidado que no hay una tercera opción, hermanos. O es vida eterna o condenación eterna. Yo hablaba con alguien que no está aquí. Y así, en medio de broma y broma, decía, no, yo no creo que me vaya para el cielo. Y a mí me costaría decir eso. No lo podría ver tan sencillo. Y hermanos, pregúntese, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y empezar a ser, hermanos, provocadores del avivamiento del Espíritu Santo, y así van a suceder los milagros, hermanos. Los milagros no van a suceder si somos de las personas que no saben lo que está pasando. Los milagros no van a suceder si solo vemos lo que otros están haciendo. Los milagros van a suceder si somos de esos que estamos haciendo algo. Amén. A veces queremos quedarnos de brazos cruzados esperando que Dios haga un gran milagro porque Dios me ama y Dios es un gran Padre. Pero no estamos viendo que de aquel lado hay evangelismo, que de aquel lado hay oración sábado a la mañana o domingo a las 8. Y hay otros que quizás no conocen los tiempos de oración de la iglesia. Pero hermano, yo no estoy aquí para juzgarlo. Yo no estoy aquí, no es esa mi posición ni ese es el motivo del sermón, de la prédica. Es Dios que está hablando ahorita en la noche. Porque también me está hablando a mí. Porque aunque sí yo puedo decir que no soy de las personas que no saben lo que está pasando, pero solo me he quedado viendo que las cosas sucedan. Como cuando Pedro caminó sobre las aguas. Pedro fue de aquellos que hizo que las cosas pasaran. Y otros solo miraban como otro hacía un milagro. Porque ese fue un milagro, caminar sobre las aguas. El primer milagro que tuvo Pedro fue creer que ese que estaba ahí era Jesús. Creyó que era Jesús, sucedió un milagro. Creyó por la fe que era Jesús. Luego de eso, con esa misma fe salió de la barca, sucedió otro milagro. Empezó a caminar y sucedió otro milagro, pero se desvió de la mirada de Jesús. Porque volteó a ver a los que lo estaban viendo. Es decir, quería convertirse en uno de ellos, en los que solo miraban las cosas pasar. Y ahí Dios lo levantó. Jesús lo levantó. Le dijo, ¿por qué dudas? Si ya me habías visto de frente, ya habías dado 2 pasos. Yo sé que la mayoría, más de algún momento, fuimos de esos que hicimos que las cosas sucedieran, le predicamos a alguien de Cristo, buscamos de la presencia del Señor, Dios obró un milagro. Pero ahora, hermanos, es tiempo de que realmente nos levantemos, hermanos, como iglesia. El enemigo, hermanos, se está metiendo por todos lados para arrebatar, no solo a los jóvenes y niños, hermanos, hasta a los adultos. Porque si a los niños por un lado los ataca con la tecnología, a los jóvenes los ataca con las adicciones, y por ese lado a los adultos los ataca con la religión. Porque los que se están pasando, hermanos, al Islam, primero son los padres, y los padres luego llevan a los niños. Y son padres que están enojados, qué sé yo, porque estuvieron en una iglesia cristiana y no vieron a Jesús ahí, entonces buscaron a otro lado y ahora están orándole a alguien que no existe. Dios nos está llamando, hermanos, a despertar. Porque el enemigo está despertando, hermanos, y es como que la iglesia, hermanos, estamos como que si nada estuviera pasando allá afuera. Como que si allá afuera está tan bonito como aquí. Como que si allá afuera la gente está así sentada, tranquila, escuchando a alguien, allá en Cabo, hermano.
allá hay dolor, allá hay necesidad. Y hermanos, los milagros suceden aquí, pero también es necesario que los milagros sucedan allá afuera. Es necesario que en los jóvenes suceda un milagro de verdad. Porque hermanos, la policía o algo, cualquier cosa que quiera hacer el gobierno no va a cambiar el corazón de los jóvenes. No lo va a hacer. Ese es el milagro que necesitamos allá afuera. Pero ¿quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién más lo va a hacer? ¿Quién más se va a acercar a un joven y predicarle y hacer que un milagro suceda? No lo va a hacer un policía, no lo va a hacer el gobierno. Lo tiene que hacer la iglesia. Necesitamos volver al Señor, y como leímos al principio, clamar a Él nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes. Amén. Le invito a que se ponga de pie, hermano. Y que podamos seguir este versículo, podríamos decirlo, sencillo, de 2 líneas. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas. Clámele al Señor en esta noche.